360 en las calles caraqueñas, justamente vemos lo que es nuestro panteón nacional y los alrededores preciosos de la Biblioteca Nacional, donde ciudadanos y ciudadanas caraqueñas pues transitan en una mañana cotidianamente en una ciudad que se mantiene en paz. Justamente estamos aquí al lado del profesor político español Juan Carlos Monedero. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Este día tan apacible, soleado, además, tranquilo de Caracas. Viene compartiendo muchos procesos que han venido sucediendo en Venezuela. ¿Cómo se siente en Venezuela? ¿Cómo es este país? ¿Cómo lo describe? Bien, me viene muy bien de vez en cuando viajar a Europa y recorrer América Latina. Estuve en el proceso electoral en México, he estado en Colombia, he estado en Argentina y es verdad que he estado acompañando estas elecciones porque creo que eran muy relevantes. Creo que son unas elecciones que marcaban un punto de inflexión para toda la democracia, no solo en América Latina, creo que también en el mundo, porque hay un viejo mundo que se está marchando y hay otro que está emergiendo. Y yo creo que los que quieren hacer valer el viejo mundo tenían mucho interés, sobre todo después de perder las elecciones en México, que aquí tuvieran buenas noticias. Y por eso han hecho todo lo posible y lo imposible por presentar las elecciones como una victoria de la derecha. Si eso hubiera sido así, creo que tendríamos que estar muy preocupados por la suerte de la democracia en Brasil, en Colombia, en Chile, pero creo que la ratificación ayer del Tribunal Supremo de Justicia de la victoria de Nicolás Maduro y el emplazamiento al Consejo Nacional Electoral a que, en virtud del artículo 155, publique los resultados en la Gaceta Oficial, creo que es una buena noticia para la democracia. Creo que Venezuela, otra vez va a recuperar lo que venía ocurriendo antes de las elecciones, el desarrollo económico, el regreso poco a poco de la gente que se fue, el fin de la polarización. Estuve antes de las elecciones y era muy importante ver otra vez un país en paz. Estuvo aquí Boris Izaguirre, un presentador muy famoso en España, venezolano, y él reconoció que se había reencontrado otra vez con la Caracas. Y con seguridad, él destacaba la seguridad, con la paz, con los bares, con los restaurantes, con las discotecas, los antros, la fiesta, la alegría. Se ha roto otra vez con las elecciones por la polarización, sobre todo la noche de las elecciones, 28, los días 29. después, ¿no? con esa violencia que desató la oposición, y yo creo que va a regresar otra vez la paz. Yo creo que si se ve hoy, Caracas, vengo dando un largo paseo, la ciudad está otra vez en paz y creo que con muchas ganas de que haya paz. Justamente ya vamos a días de tener un mes de lo que fue el proceso electoral. Ocurre lo que ocurre, esas horas de tensión y zozobra para la población venezolana, y entra en juego, entra en debate lo que son las redes sociales y la importancia que le damos en nuestra cotidianidad. Claro, es que es algo que tiene que ver también con los sentidos, ocurre también con la televisión. O sea, lo que vemos con nuestros propios ojos se queda grabado como una suerte de verdad. Y hay que ponerle mucha reflexión, mucha inteligencia, mucha distancia para descomponerlo, porque si no, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Claro, cuando uno en las redes ve constantemente ese acompañamiento tan inteligente, hay un guión detrás muy claro, que te hace dudar de lo que están viendo tus propios ojos. Yo recuerdo en España que la que era la ministra de Igualdad entonces me dijo: ¿quieres creer, Juan Carlos, que me ha llamado mi madre para preguntarme si seguía con Pablo Iglesias o no? Es decir, porque es que al final te envenenan, y como también esos discursos buscan desestabilizarte en lo personal, en lo laboral, hacerte dudar de todo, es decir, generar una suerte de río revuelto para aquellos que son los pescadores puedan tener ganancia. Las redes sociales se nos han ido de las manos. Yo creo que... ¿Qué tenemos que hacer? Es como el aprendiz de brujo, ¿no? Que hay una película de Walt Disney muy hermosa, ¿no? De fantasía, donde se va el maestro y queda el jovencito y cree que con la varita va a poder barrer y limpiar y fregar la habitación, y empieza a cortarle, y aquello al final se convierte en un desastre. Le hemos dado las redes sociales a sectores privados, millonarios, sin ningún tipo de escrúpulo. Lo hemos visto con Facebook inicialmente, cómo vendieron nuestros datos para que se pudiera hacer política. El Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea,
hoy ya lo sabemos, fue construida con mentiras a través de los datos que vendió Mark Zuckerberg de Facebook y de Instagram a gente concreta para poder hacer publicidad sesgada, seccionada. A cada persona le mandaba la información que más le iba a afectar. Y luego hemos visto Elon Musk, un loco, hijo de un racista de Sudáfrica, que sigue con la misma lógica y que compró Twitter, le cambió el nombre para llamarlo X, que es una incógnita las X, ¿no? Para hacer política, cercano a Donald Trump, cercano a Giorgia Meloni, que es una fascista en Italia, cercano a Netanyahu, ayudándole en el genocidio. Claro, cuando resulta que en todas nuestras comunicaciones diarias las hacemos a través de redes privadas que están siendo utilizadas para manipularnos, WhatsApp. Bolsonaro ganó las elecciones metiendo mensajes en los grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces todo eso o lo regulamos o perdemos la democracia. Regulamos los medios de comunicación, regulamos los tiempos en televisión, regulamos un poco la radio, pero hoy la realidad en Internet está ni siquiera en un mercado competitivo, porque no es verdad. Son unas pocas redes las que monopolizan el 99% de las comunicaciones. Si tú te quedas sin Instagram, sin Twitter, sin Facebook, sin TikTok, te queda el antiguo SMS, ¿no? Entonces no es real y no es extraño pues que en China buscasen sus propias redes sociales porque tienen músculo para hacerlo. No es extraño que en Brasil le hayan dicho a Elon Musk, usted no va a contaminar a nuestro país, y hay que hacer algo. No es sencillo porque tenemos que hacer algo sin golpear a la libertad de expresión. Pero claro, la libertad de expresión no es la libertad de los dueños de las empresas de medios de comunicación, la libertad de expresión es la de la ciudadanía. Hay algo que conviene que recordemos, porque con la distancia ya sabemos que fue así. En el año 94 hubo una masacre en Ruanda entre dos pueblos que son el mismo pueblo. La diferencia entre los Hutus y los Tutsis es una invención que hizo la colonia belga para tenerlos divididos, porque no había ningún tipo de diferencia racial ni de ningún tipo, ¿no? La radio del odio se encargó. La radio de las Mil Colinas empezó allí a bombardear y salieron con machete a matar a 100.000 personas. Es que se dice pronto, o sea, 100.000 seres humanos, ves a alguien allí con el machete los asesinas porque te han envenenado las radios. Y ha ocurrido aquí también, gente jovencita de 14 años que está en las redes sociales, que busca reconocimiento, que busca los likes, que se mete en grupos que están coordinados y mandatados por gente que le pagan para buscar determinados objetivos y les envenenan, y los jovencitos de 14 años salen a prender fuego a cosas porque les han dicho en las redes sociales que si quieres ser uno de los nuestros tienes que hacer barbaridades. Venezuela entra en debate en muchos países. Si esto ocurre en otros países, ¿qué hacen? Bueno, lo que pasa es que otros países toman decisiones y no ocurre nada, pero Venezuela toma decisiones y la acusan de cualquier cosa. Yo estoy muy enfadado con mis compañeros politólogos y politólogas, porque me parece que están incurriendo en una enorme hipocresía, porque nunca han hecho con otros países lo que están haciendo con Venezuela, ni lo van a hacer después con otros países. O sea, gente que está reclamando en Venezuela, no sé, libertad de expresión, se han callado cuando han expulsado a rectores o rectoras de las universidades norteamericanas por defender el derecho de los estudiantes a expresar su solidaridad con Palestina, y por eso los han expulsado. ¿Y dónde están los politólogos quejándose de esas cosas? ¿Dónde están los politólogos haciendo cartas, reuniones, firmando documentos en contra de los 40.000 asesinados? 40.000 asesinados en Gaza. ¿Cómo son tan hipócritas? O en Inglaterra reprimen con enorme dureza a los manifestantes en Liverpool, o disparan en Estados Unidos a los negros del Black Lives Matter, o en España por una pelea de bar metemos en la cárcel a unos jóvenes porque se pelean con otros jóvenes, pero esos otros jóvenes eran guardias civiles y por esa pelea los metemos en la cárcel, o en piquetes informativos, que es un derecho constitucional en España vinculado al derecho a la huelga. A gente de piquetes los metemos en la cárcel por una ley mordaza que prohíbe las manifestaciones, que prohíbe la libertad de expresión cuando tu palabra va en contra de la de un policía. Y todos los que asumimos todas esas cosas le decimos a Venezuela: asume las ONGs aunque te desestabilicen. Nosotros hemos en España ido contra Rusia o contra otros países que estaban financiando ONGs o estaban financiando medios de comunicación, y los hemos cerrado. Hemos cerrado Russia Today, hemos cerrado Sputnik, hemos cerrado la influencia de ONGs que influían en la vida política española. Y en cambio, cuando Venezuela hace lo mismo con grupos financiados por la USAID,
por la agencia vinculada a la CIA que financia a grupos en América Latina para desestabilizar a los gobiernos de izquierdas. Cuando tú te defiendes de eso, resulta que vas contra la libertad de expresión. En España, cuando estaba el independentismo vasco en auge y con mucha violencia, había lo que se llamaba la kale borroka, la lucha callejera. Bueno, pues el Partido Popular convirtió la lucha callejera en un delito de terrorismo. Y resulta que aquí salen a prender fuego a hospitales, a prender fuego a comisarías, a prender fuego a escuelitas, a resulta que a linchar a también. líderes, a asesinar a gente, y cuando aquí resulta que persigues a esa gente, no. Libertad de expresión, son guerreros de la libertad. Entonces esa doble vara de medir lo único que nos da cuenta es que Venezuela realmente se ha convertido en la palanca entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Y todos los defensores de ese viejo mundo, incluso muchos cobardes, que es una cosa que también me da mucha tristeza, hay gente que con mucha cobardía que no se atreve a defender la democracia en su profundidad y que ataca a Venezuela sin darse cuenta de que se está pegando un tiro en el pie. Porque si cayera la Venezuela chavista, desaparecería toda la posibilidad de una izquierda que mereciera ese nombre en el continente latinoamericano. ¿Y qué viene luego, no? Usted hablaba de la sentencia que emitió el día de ayer el Tribunal Supremo de Justicia. Justamente en la sentencia hay una parte, uno de los párrafos que habla de lo del derecho comparado. Y el tribunal colocó además un ejemplo, lo que ocurrió en Brasil, pero entonces sale el presidente Lula ahorita cuestionando. La semana pasada el tribunal equivalente al Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral, hace una semana, 2 meses después de las elecciones en México, nombró a Claudia Sheinbaum la presidenta electa. 2 meses después, tras muchas controversias, tras muchas denuncias y con la oposición que sigue diciendo que ha habido fraude, ¿no? Entonces, claro, López Obrador, que tiene fuerza en México, sabe cuál es el juego. Tiene muy claro que la derecha no va a aceptar el resultado porque tienen un enorme interés en que Claudia Sheinbaum empiece a gobernar debilitada, porque siempre nacen estas trampas. El problema de fondo, que tiene que ver con este enfado que te digo y que lo expresa la ciencia política, pero también la están expresando líderes políticos de la izquierda que son muy débiles en sus países y no se dan cuenta que cediendo son aún más débiles. Y lo estoy hablando de gente que considero amiga. Yo me considero amigo de Lula y amigo de Petro y conozco también bien si quiere caminamos. Caminamos, claro. Qué hermoso lugar, ¿eh? Me encanta ese Bolívar. Sí, esa es una de las sedes de Misión Cultura que se encuentran allí justamente. Fíjate, un país con un gobierno fuerte como el de López Obrador sabe que la derecha nunca va a reconocer los resultados electorales de la victoria de la izquierda. Es una constante ahora mismo en nuestros países y es o lo que entendemos o estamos perdidos. Yo decía el otro día que, igual que Nietzsche en el siglo XIX, en esa obra que se llama Así habló Zaratustra, es una obra que estaba leyendo el comandante Chávez en sus últimas semanas. En esa obra es donde plantea el Dios ha muerto, ¿no? Y él lo que estaba identificando era que la economía estaba sustituyendo a la política, a la ideología, a las propias religiones, ¿no? Era ese creciente reino de lo material, económico, de un capitalismo muy salvaje que iba a llevar a la Primera Guerra Mundial, que iba a llevar a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces él estaba peleando contra, te digo, una iglesia que defendía a ese Dios muerto, unos salmos, unos catecismos, una curia y también una feligresía que quería asumir, ¿no?, ese Dios vivo. Gracias a esa crítica también de esa muerte de Dios va a ser posible después una resurrección, nunca mejor dicho, de lo mejor de la Iglesia con el Concilio Vaticano II, y esa Iglesia de los pobres que después va a traer la teología de la liberación, ¿no? Pero la pelea contra esa muerte de Dios era una pelea dura porque peleabas contra gente que deseaba creer. Bueno, pues creo que ahora tenemos una misma pelea contra la democracia muerta. La democracia la han vaciado. La democracia, fíjate, en Europa muchos países la está gobernando la extrema derecha, que se declara, como en el caso de Italia, seguidora de Mussolini, que fue un colaborador de Hitler en el Holocausto. Los países de la extrema derecha y de incluso la izquierda en Europa están apoyando a Netanyahu en el genocidio. Los que ponen sanciones a Venezuela no han sido capaces de poner sanciones
a Netanyahu por el asesinato de 40.000 personas. Ahí sí, aquí hubiera 40.000 muertos. Ahí sí, aquí hubiera 3.000 muertos como asesinó Pinochet en la dictadura, y que Boric se permite el lujo de llamar dictadura a Venezuela insultando a los propios muertos. Creo que Boric no sé qué hace. No Justamente ayer también él cuestionaba la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Con qué derecho, no? No lo entiendo porque, aparte de que parece que le está haciendo el trabajo sucio a la derecha, ¿no? Parece como que él tiene interés en como decirle al mundo: yo soy de una derecha vegetariana, como decían los Vargas Llosa, ¿no? Yo no soy de una izquierda carnívora, ¿no? Y por tanto, tratadme bien, conmigo los metáis. Me recuerda de alguna manera eso que contaba López Obrador, de que en la Revolución Mexicana Pancho Villa mandó fusilar a 3 generales, y uno de ellos, antes de fusilarlo, dijo: mi general, no hace falta que me fusiles, a mí con unas nalgaditas me basta, ¿no? Entonces Boris parece que está diciendo: si yo con unas nalgaditas ya entiendo que no debo pasar determinadas líneas rojas para que ustedes me acepten. Entonces te decía que la democracia se ha vaciado. En Grecia ganó Syriza y las presiones de la Troika tumbaron ese gobierno. En España Podemos e Izquierda Unida tuvimos 6 millones de votos, y hubo unas presiones con terrorismo de Estado, terrorismo blando, no como el de los GAL, que asesinaba gente, pero con una presión con comisarios, pruebas falsas, jueces corruptos y medios de comunicación. Tumbaron un gobierno, una posibilidad de un gobierno con 6 millones de votos, cuando Pedro Sánchez del PSOE, del bipartidismo, gobernó con 5.300.000. O sea, ¿por qué no podía gobernar otra izquierda con 6 millones y si podía gobernar Sánchez con 5.300.000? Porque no te dejan. Porque la democracia se ha vaciado, porque tienen jueces que te tumban, jueces que te meten en la cárcel, jueces que se cargan los liderazgos de la izquierda, porque tienen medios de comunicación que te estigmatizan, que te insultan. Han construido el artefacto bolivariano demonizado, donde cuando tú quieres plantear políticas progresistas en tus países te acusan de bolivariano y ya te asustas, ¿no? Y se termina el debate. Yo no sé la cantidad de discusiones que he estado en España donde cuando de repente tocas un tema que no les gusta te llaman bolivariano. Entonces ya no puedes, claro, para satanizar también. Te satanizan, entonces ya no tienen que argumentar, es irracional, ¿no? Vas a convertir España en Venezuela, y entonces se termina la discusión, ya no hay más que hacer, ¿no? Por eso también el control de los medios de comunicación para ellos es muy relevante, y esto lo cuento en el libro que presentaba, ¿no? en la Filben, en Política para Indiferentes. ¿Tiene por allí ese? Lo tengo por aquí. Ese. No vamos a hacer publicidad, me da vergüenza. Lo pueden buscar en la Librería del Sur. Ahí. En el año 75 toman la decisión de que nunca más 2 periodistas van a poder tumbar a un presidente del gobierno, como ocurrió en el Watergate. Y también toma la decisión de que nunca más Estados Unidos va a perder una guerra como la de Vietnam, porque no le apoyaba la opinión pública, porque los medios de comunicación informaban sobre los cadáveres que volvían envueltos en la bandera de jóvenes muertos en esa guerra cruel colonial. Estamos hablando de hace 50 años. Dijeron: hay que controlar los medios de comunicación, hay que controlar todos los dispositivos ideológicos. Y fíjate, poco a poco, cada vez que surgía algo en donde podían influir, lo controlaban. Por ejemplo, los videojuegos. Y de repente los videojuegos se han convertido en aparatos ideológicos, donde están enseñando a niños a asesinar a Nicolás Maduro. Es una maldita locura. O la serie favorita de Obama, que era un negro con el alma blanca, ¿no? La de Homeland, donde en la 3ª temporada el terrorista islámico, ni más ni menos que un islámico, ¿no? Con ese odio que tienen al cuerpo de las mujeres los integristas, lo colocaba el tipo en Caracas, ¿no? Claro. Lo cual era un poco como excesivo. En fin, un control absoluto, que lo que busca, ya digo, es la demonización de nada que pueda parecer de izquierdas. Y eso al final ha cuajado en algunos líderes. Ha cuajado en algunos líderes que tienen una enorme debilidad. Lula ganó por muy poquito a Bolsonaro, Petro ganó por muy poquito a la derecha, igual le pasó a Boric en Chile, perdieron el referéndum constitucional. Y yo creo que ellos hablan para su interna, porque en todos nuestros países Venezuela no es un caso ya de política exterior, es un caso de política interior, porque la derecha lo utiliza. Y entonces se ven como en la obligación de, para evitar que les golpeen por ahí. Yo solo viví en España. Cuando nosotros montamos Podemos, uno de los miembros de Podemos, que terminó marchándose y montando una escisión pues más moderada, que se llama Sumar, Íñigo Errejón,
él siempre decía, tenemos que cortar con Venezuela. Tenemos que cortar con Venezuela porque nos debilita, ¿no? Y es verdad que nos debilitaba. Y yo le decía, Íñigo, eso es como cuando en el año 36 las potencias europeas abandonaron a la Segunda República porque estaba demasiado a la izquierda, ¿no? Y con ese error lo que consiguieron es que después todos esos países que se negaron a ayudar a la Segunda República fueron invadidos por los nazis o bombardeados por los nazis. Ahora, ¿qué nos queda para Venezuela? ¿Pasar de la defensiva a ofensiva, como usted decía en una de sus entrevistas? Mira, yo creo que en Venezuela ahora hay varias cosas pendientes. Una es pelear no contra el modelo neoliberal, que eso creo que se ha hecho con bastante inteligencia y con bastante éxito, pero en cambio hay problemas profundos de este país que vienen de la colonia, de cuando Venezuela era una capitanía general y ni siquiera era un virreinato, y ahí yo noto siempre, desde que conozco Venezuela, una enorme debilidad institucional. Y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para convertir al Estado en un sitio eficiente, que ahora mismo no lo es. Y eso no es una culpa, ni al revés, el chavismo ha intentado, ¿no?, solventarlo, pero no ha tenido tiempo, tampoco le han dejado, y creo que esa es una de las asignaturas pendientes. Y nuevos diálogos, nuevas maneras de relacionarse. Bueno, sí, pero digamos, una es que funcione el aparato del Estado, ¿no? Eso es muy importante, que sea eficiente, que sea más complicado que se desvíen recursos hacia donde no se deben, que haya inteligencia a la hora de asignar los recursos en lugares donde realmente sean eficientes y hagan falta. En segundo lugar, yo creo que hay que recuperar un diálogo, pero hay que pensarlo de otra manera, porque cuando dieron el golpe contra el presidente Chávez, él dijo con aquel crucifijo, voy a hacer diálogo, y luego le mordieron la mano con el paro petrolero. ¿Con quién hablar? ¿Con terroristas? Entonces, claro, entonces el problema es que hay que diferenciar de los 5 millones de personas que votaron a Edmundo González, pues no son 5 millones de terroristas, ni son 5 millones de fascistas. Ahí hay una reflexión que conviene que la hagamos con frialdad y con inteligencia. 11 millones de personas no votaron los campos de exterminio en Alemania, pero sí votaron a Hitler. Entonces tenemos que también hacer ver a la gente que los votos tienen consecuencias. Tú no puedes votar y hacer como que da lo mismo. No, si votas a alguien que te va a llevar al país a una guerra civil, tienes responsabilidad. Pero además hay un árbitro, también hay que decirlo. Usted es una de las personas que dice a cada entrevista que va que el CNE es el más confiable. Usted hay muchos observadores, veedores internacionales. Sin duda. Pero fíjate que eso no lo pongo en duda. Yo ya lo doy por sentado. El Tribunal Supremo de Justicia ha hablado y se ha acabado la discusión. Falta que publique el Consejo Nacional Electoral en el boletín, el resultado, la Gaceta, el resultado, y ya está, ¿no? Eso ya se ha terminado. Pero, ¿qué hacemos con esos 5 millones de personas que no han votado al chavismo? ¿Por qué no la han votado? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo le ha afectado la gente que está fuera? ¿Cómo ha afectado las sanciones y el bloqueo? ¿Cómo ha afectado los mensajes de odio de la oposición? Todo eso hay que evaluarlo, y esa gente, yo me sentaría a hablar. ¿Con la dirección? No, la dirección lo que hay que hacer es aplicarles la ley. O sea, María Corina Machado es una señora que en España estaría acusada, juzgada y seguramente condenada por incitación al odio, y casi seguro que por terrorismo. O sea, si en España alguien el día de las elecciones llama a desobedecer el resultado y a generar disturbios en la calle, esa persona está esa noche detenida en España. En cambio, María Corina Machado no. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la gente identifica con tanta claridad a la extrema derecha en Italia, con Milei, con Cast en Chile, con Bolsonaro, con Abascal, y en cambio no lo identifica en Venezuela? Yo le pregunto a mis colegas que se lo pregunten. ¿Por qué localizáis a toda la extrema derecha en todos los lugares y no la identificáis en Venezuela? ¿No será que os están engañando? ¿No será que os están vendiendo pescado podrido y no os dais cuenta? Le digo, con esa gente no se puede hablar, a esa gente hay que aplicarle la ley y punto, ¿no? Y punto. Y además hay que aplicarla con contundencia para que no repitan, porque es que, claro, cuando tú tienes dinero como para pagar a grupos, para que te hagan desastre, o para comprar a niveles de la oficialidad, intentar comprar niveles de la oficialidad del ejército, cuando tú estás intentando determinadas cuestiones porque tienes plata, eso lo tienes que frenar de raíz, porque te rompen el país. Te rompen el país. Pero yo abriría un diálogo que tiene que ser a ras del suelo, tiene que ser popular, para escuchar cuáles son las razones profundas de esa gente que decidió votar a alguien que, como hemos visto en Argentina, les iba a perjudicar profundamente. Una persona humilde, votar por Edmundo González, que le iba a quitar las misiones,
que le iba a quitar las ayudas sociales, que iba a generar una enorme zozobra en el país, que iba a alimentar a los fascistas en su ansia de venganza. Dices, ¿cómo habéis hecho eso? ¿Realmente ¿no? iba a mandar Edmundo González? No, pues hubiera mandado María Corina Machado, y tampoco María Corina Machado, porque María Corina Machado no deja de ser una mandatada de los intereses, en este caso norteamericanos, ahí no nos engañemos. O sea, esa señora hace lo que le dicen de arriba, ¿no? Como casi todos ellos, que es una de las reflexiones que yo estoy haciendo, y me voy a permitir darle un consejo a los Estados Unidos, ¿no? Le voy a hacer una asesoría gratis. Okay. Dejen, señores de los Estados Unidos, de financiar a una vieja dirigencia que ha fracasado constantemente y que solamente entiende de la violencia. Gástense ustedes la platica en gente joven, de derechas, neoliberal, favorable al antiguo régimen, pero que entienda las reglas del juego, que intente ganar las conciencias de la gente y que no intente solamente destruir el país, que tenga un proyecto de Venezuela y no solamente un proyecto de desmantelar la Venezuela chavista, y seguramente les va a ir muchísimo mejor. Esto era una cortesía del consultor Juan Carlos Monedero para la USAID y el Departamento de Estado norteamericano. Monedero, ya para finalizar, ¿usted es razonablemente optimista en el mañana? Sí. Antes, justo como estuve aquí en Venezuela antes de las elecciones, o sea, veía alegría, veía optimismo. Fíjate que una de las razones de la derrota de la oposición es que no se ganó al ejército. No te puedes ganar al ejército cuando no estás a favor de la incorporación del Esequibo venezolano y estás pidiendo una invasión norteamericana. O sea, claro, no te extrañe que los militares a los que estabas mandando a pegar tiros contra los norteamericanos te quieran. No tienes al ejército, no tienes a los sectores evangelistas, porque los evangelistas en Venezuela, a diferencia de otros lugares como en Estados Unidos, tienen una conciencia social. Y por tanto, esa ausencia de conciencia social de la derecha no les permitió ganarse a los evangelistas. No te has ganado a la patronal, porque la patronal venezolana, por vez primera, te diría casi en la historia, se está comportando como una burguesía nacional. O sea que tanto el paro, el COVID, la pandemia, como después el bloqueo y las sanciones, ha obligado a este país a producir. Y vas a los supermercados y por vez primera en mucho tiempo ves que los productos están hechos aquí, no están importados. Y son de calidad, además. Y son de calidad, ¿no? Sin duda, ¿no? La leche, el café, el ron. Sí, pues el ron era clásico, ¿no? Pero ejemplo, productos que antes no lo habéis hecho siempre, ¿no? Pero es que no habéis hecho siempre, importabais los pollos, importabais carne, importabais cosas que hoy las estáis produciendo en el país, ¿no? Y eso creo que es muy positivo. Entonces, claro, esos empresarios que han pasado lo más duro aquí de las sanciones y el bloqueo, ahora que están construyendo un capital, saben que si entrase la influencia de María Corina Machado, entrarían los capitales norteamericanos a cobrar, claro, lo que le han pagado. Y por tanto lo que nos encontraríamos es que esa incipiente burguesía venezolana desaparecería. Aparte de que vendrían a robar el petróleo y el petróleo ya no estaría al servicio del desarrollo del país, sino que el petróleo estaría al servicio del desarrollo de los Estados Unidos. Entonces, claro, y si quieres, por último, tampoco te has ganado a los sectores populares, porque aunque les hayas contado que tú ibas a traer a la gente de fuera y esa apelación al corazón, a la emocionalidad, yo creo que sí que ha tenido éxito, era inteligente, los consultores de Edmundo González acertaron en eso, pero claro, al mismo tiempo, si tú amenazas con quitar las misiones, quitar las ayudas, quitar los planes que ayudan a la gente a tener vivienda, a tener educación, a tener sanidad, pues la gente dice, no, eso no lo quiero. Entonces, todo eso explica, ya digo, porque no podía ganar la oposición. Todas esas cosas antes de las elecciones estaban prosperando en Venezuela. Veías en Caracas, sobre todo, veías que había vida en las calles, volvía a haber atascos en las carreteras, en colas en los supermercados llenos. ¿Cómo han llorado los observadores argentinos en las elecciones al ver cómo estaban aquí los supermercados y cómo están los supermercados en Argentina y los precios, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir la senda de crecimiento. Creo que la senda de crecimiento estuvo muy marcada por el bloqueo. Yo creo que hay que empezar a recuperar otra vez ideas socialistas, no solamente una idea de progreso basado en
favores fiscales y demás, ¿no? Yo creo que los empresarios que van ganando dinero tienen que colaborar también a la redistribución de la renta y a pensar fórmulas cooperativas. Hay que volver a recuperar otra vez la reflexión más socialista de la revolución bolivariana. Creo que hay que profundizar la democracia, creo que es muy importante, creo que es esencial que la gente entienda que la democracia no es votar cada 4 años, sino que tenemos que todos dedicar una parte de nuestro tiempo a hacer algo más, ¿no? A La colaborar. formación, por ejemplo. Claro, o sea, la formación es una manera de ser mejor ciudadano y ciudadana, pero también a lo mejor trabajar en tu comuna o trabajar en un grupo en tu universidad o en tu colegio o en el lugar donde trabajas. Creo que todas esas cosas tienen que ir desarrollándose. Creo que, como te decía antes, hay que democratizar el Estado. Aquí se sigue viendo que cuando la gente entra a un ministerio no está en casa, cuando los ministerios son la casa del pueblo, ¿no? Y sigue funcionando esa cultura rentista propia de la historia. Tú no te quitas en 20 años, 200 años de cultura política, donde el Estado era el lugar de los que habían triunfado y por tanto ya se alejaban radicalmente de los sectores populares. Creo que hay que seguir intentando la integración regional. Creo que es muy importante. Venezuela no va a solventar problemas muy grandes en solitario. Ningún país, ni España ni ninguno. Por eso necesitamos uniones regionales. El ALBA es un gran avance, pero hay que recuperar la UNASUR, la CELAC. Creo que esos elementos son esenciales para poder responder a los enormes retos que tenemos, que el del calentamiento global, el de los cambios geopolíticos, el de el envejecimiento de la población, que se habla muy poco. Es decir, América Latina no es tan mayor como Europa o como Japón, pero es mucho más mayor que África, ¿no? Entonces, ahí está habiendo desequilibrios demográficos que tenemos que prestarles atención, y la gente tiene hijos y tiene posibilidades de una vida digna para ellos y para su descendencia. Y lo último que te diría es que creo que en ese interregno en el que estamos, donde lo viejo no termina de marcharse y a lo nuevo no le dejan crecer, Trabajar, hacer. creo que América Latina va a ser un parteaguas. ¿Por qué? Porque necesitamos lo mejor de lo nuevo, pero también lo mejor de lo viejo. Creo que hay un parteaguas y creo que por eso siguen sin reconocer a Edmundo González, porque saben que el reconocimiento de Edmundo González lo que hace es echar a Venezuela en brazos de los BRICS. Y Estados Unidos, sobre todo los empresarios norteamericanos, saben que eso supone un duro golpe para ellos, ¿no? A la derecha europea le da un poco lo mismo, hasta que nos venga una enorme crisis energética muy vinculada a la guerra de Ucrania, que no nos interesa a los europeos, solamente le interesa a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya digo, en ese mundo parteaguas, creo que América Latina, y en ese caso Venezuela, comparte muchos valores de ese viejo mundo y no del nuevo. O sea, los valores culturales de Venezuela no son los de China, no son los de Irán, no son los de Rusia. Son valores más occidentales de la división de poderes, los derechos humanos individuales, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de reunión, todos esos valores que forman parte también de la idiosincrasia de este pueblo y de este país, ¿no? Entonces, yo creo que América Latina es la que va a llevar esos valores a lo emergente, que lo representan ahora mismo los BRICS, y que tiene como tarea, en esa tarea de bisagra, tiene la obligación de esos valores ir permeándolos en lo nuevo, no perderlos, pero también hacer valer los nuevos de soberanía nacional, de un mundo sin polaridades, de un mundo sin guerras, de un mundo donde asumamos de una manera equitativa el calentamiento global, es decir, donde la resolución de los conflictos no sea como lo que ha hecho el viejo mundo siempre, tanto Europa como Estados Unidos, con la OTAN, de guerras, imposiciones, golpes de Estado, de ese horizonte que nos da tanto miedo de lo que llamamos el ecofascismo. Yo creo que tiene mucha tarea por delante Venezuela y yo creo que la va a afrontar con optimismo. Yo creo que con la decisión del Tribunal Supremo se termina la discusión. Algunos van a seguir dando voces porque si no van a quedar como pendejos, con perdón. Okay. Es decir, que cuando uno ha estado planteando constantemente que esto es una dictadura, que esto no funciona, y de repente aquí se hace lo mismo que en México, que también vas a decir que México no funciona, vas a invalidar también las decisiones de los tribunales de justicia en Brasil, que establecieron también quién había sido el ganador, vas a establecer que cuando Bush le ganó al Gore también fue una trampa, vas a establecer que los jueces en España son una trampa. Yo estoy dispuesto a asumir que la justicia tiene mucho que desear en muchos sitios.
en muchos, y que hay que democratizarla en muchos sitios. Pero si asumimos la justicia y sus decisiones, las asumimos en todos lados, o en ninguno. Nada de medias tintas. Entonces, yo soy razonablemente optimista. Yo soy un optimista trágico o un pesimista esperanzado. ¿Por qué? Porque creo que los desafíos son muy grandes. Creo que ningún imperio se marcha pacíficamente. Estados Unidos no va a tolerar sin más que los BRICS sustituyan al dólar como moneda de intercambio internacional. No va a permitir sin pelear perder la influencia en Oriente Medio. Ahí tenemos el genocidio en Gaza, ¿no? Para impedir la influencia de Irán en la zona, y eso, por eso le están permitiendo a Israel esta matazón. Estados Unidos en sus documentos militares dice que la costa de China no es de China. Dices, hombre, no va a ser de Estados Unidos. Lo que pasa es que históricamente ha sido de Estados Unidos, pero claro. Ahí la potencia de China pues terminará influyendo en Japón, y tiene que asumir que va a perder mucha relevancia, va a perder mercados, va a perder influencia. Entonces, claro, ¿Estados Unidos va a aceptar eso pacíficamente? Pues creo que en algunos sitios no. No lo está asumiendo pacíficamente en Gaza con el genocidio, no lo está asumiendo pacíficamente en Ucrania con la guerra, no lo está asumiendo pacíficamente en su voluntad guerrera en Taiwán, no lo está asumiendo pacíficamente en las guerras que sobre todo sus aliados europeos tienen en África. Yo creo que viene un mundo feo y por eso soy pesimista, pero también soy un pesimista esperanzado, porque si solamente nos quedamos en el pesimismo ya nos han derrotado. ¿El amor es la solución? El amor es la solución de siempre, lo saben las religiones. Hay una frase de Hegel que me gusta mucho que dice: amar es dejar de ser para ser más. Cuando tú amas, no es que te disuelvas, sino que te multiplicas. Y en todas las religiones del libro, tanto en el judaísmo como en el cristianismo o en el islamismo, la regla de oro es: no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. O expresado de una manera hermosa en el cristianismo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Con ese principio el mundo podría funcionar. Con ese principio el mundo andaría. Y es verdad que desde San Agustín a Hannah Arendt, todos los grandes pensadores de la filosofía política que nos ayudan a profundizar la democracia, recuperan el amor. El amor no es una cosa cursi, no es una cosa de las canciones de Pimpinela o de seres falsos como el Puma, ¿no? El amor es un reconocimiento de la igualdad, dignidad de todos los seres humanos. Los griegos, que tienen mucha inteligencia, antiguos, ¿no?, diferenciaban entre diferentes tipos de amor: el amor erótico, el amor filial, el amor desinteresado, lo que llamaban el ágape. Es decir, diferencian, ¿no?, el amor que no espera nada, sino que simplemente es un amor gratuito, porque son diferentes tipos de amor. Entonces, cuando hablamos de amor, hablamos sobre todo de ese ágape, de ese amor hacia los demás, sin pedirles nada a cambio, solamente porque les reconocemos. Y hay algo de sabiduría popular en eso, porque mi abuela decía: cuanto más das, más recibes. Con eso nos vamos. Juan Carlos Monedero para 360, muchísimas gracias por esta clase. Mira, yo me llevo apuntes, seguiremos estudiando y seguiremos formándonos del mundo, ¿no?, y sus transformaciones. Así me despido. Chao.